Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta hermosa tarde del Señor me acerco a ustedes una vez más, como lo hacemos todos los días, creo que hasta en este mismo lugar, mientras que no nos llueva. Pero estamos aquí transmitiendo para poder recordarles de leer la palabra del Señor. Saludamos ahí a Mr. Acmac, ahí en Byron, Dios te bendiga. Y lo que hacemos es primero saludarles, luego de eso pues también los bendecimos en el nombre de Jesús. Y número 3, les recordamos leer la palabra de Dios. Es muy importante para cada cristiano, lo digo todos los días y lo seguiré diciendo hasta que tú tomes la decisión de leer la palabra de Dios. Que tú me veas todos los días leyendo la palabra y que tú te motives a leerla conmigo. Saludamos allá a Ender Hernández también, que está ahí en sintonía. Nos reunimos todos los días en un espacio en el tiempo del día para leer la palabra del Señor. Hoy estamos gozosos porque vamos a estar leyendo el último capítulo del libro de Juan. Y como sabe, utilizamos nuestro diario devocional por nuestros hijos. Y en este diario devocional es el que nos dice qué es el capítulo que tenemos que leer. Entonces, si podemos ver acá, hasta el momento hemos leído ya el libro de Mateo, leímos también el libro de Nehemías, hemos leído el libro de Marcos, van 3, hemos leído el libro de Proverbios 4, hemos leído el libro de Lucas 5, hemos leído Hechos 6 y ahora terminamos de leer Juan, que es el séptimo libro que vamos a estar terminando de leer hoy. Como lo pueden ver acá, para el martes 9 nos corresponde la lectura del último capítulo, el 21 capítulo de Juan. Y ahí tendremos entonces nuestro trofeo por haber leído el capítulo del último libro. Así que llevamos ya 7 libros, mis hermanos, leídos. Para aquellos que les cuesta leer, que no leen ni siquiera un libro al día o al año. Ahora usted ha leído 7 libros en el año. La gloria sea para Dios. Leemos ahí que Ender nos manda saludos, pastor, y muchas bendiciones, amén. Preguntamos, Ender, si se va a hacer el campamento para este año. A ver quién más está por ahí. Byron nos dice, Dios le bendiga, pastor, amén. Gloria a Dios. Entonces leemos el capítulo número 21, el último de Juan. Y es un capítulo poderoso porque el Señor le habla de una manera... Vamos a ver unas historias muy interesantes aquí, así que vamos a leerlo entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, después de que se le había aparecido ya como 2 veces a los discípulos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tibeas. Y se manifestó de esta manera. Recuérdese que ayer leímos que Él había soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice, estaban en el río de Tiberias, en el mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a ir a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en el barco y aquella noche no pescaron nada. Hago una pausa y les pregunto, ¿a qué se recuerdan esta escena? Muy bien. La primera vez cuando Jesús encontró a Pedro y lo mandó a que fuera su discípulo. Se recuerda que entró en el arca y fueron y pescaron. Pero primero venían, pescaron toda la noche y no habían pescado nada. Pues mire, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas ellos no lo habían reconocido que era Jesús. Y les dijo, hijos o hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y ellos le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos echaron la red y ya no le podían sacar la red por la cantidad de pescados que traía, o de peces, como se quiera llamar. Y entonces dice que les dijo, echad la red y los peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa, o sea, se la puso. Perdón, entró una llamada ahí. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes, pero que no podían, porque habían llegado hasta la arena. Al descender a la tierra vinieron brasas, encontraron brasas y un pez en ellas y un pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra y estaban peces muy grandes. Entre ellos contaron 153 y la red no se rompió. Jesús les dijo, venid, comamos. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú eres
quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Hasta era ya la tercera vez que se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. No hemos terminado, pero veamos esta historia una vez más. Se parece tanto a la primera cuando Dios o Jesús llama ahí a Pedro. Se recuerda que él entró a pescar, regresó sin pescar nada. Jesús le dice, vamos a pescar. Le dice, no, porque no hemos pescado nada. Pero le dice, en tu nombre voy a echarlo. Jesús le dice la locación donde tienen que tirar la red. Y salen muchos peces de lo que ellos tuvieron que llamar a otras barcas para traerlos. Se repite exactamente lo mismo. ¿Por qué? Número uno, porque como Pedro andaba pescando, cuando Pedro tenía que estar esperando la promesa que Dios les había dado. Pedro quería volver a su rutina. ¿Por qué Pedro no quería seguir con los discípulos después de tantos días que Jesús estuvo con ellos? Aquí la palabra dice que estuvo por lo menos 8 días en lo que habíamos hablado. 8 días estaban ellos hablando, él explicándoles y hablando de la situación. Y este hombre se regresó a pescar. Y lo peor es que como era tan influencial, llevó a sus discípulos con él. Varios de ellos, 7 de ellos en total, estaban en la barca. Entonces Jesús volvió, como quien dice, a rellamarlo una vez más. Y le volvió a explicar dónde tenía que pescar. Él pescó y regresó. Ahora Jesús les cocinó, les preparó todo. Y dice que entonces cuando regresaron, hubieron comido, Jesús se le acercó a Pedro y le dijo, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió de que se entristeció, que le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En otra versión dice, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, Yamile, Dios le bendiga, Zulmita, Dios le bendiga. Entonces, estamos leyendo el último capítulo de Juan, cuando Jesús está con Pedro y con los discípulos, se les aparece como por tercera vez, y él entonces le vuelve a decir, sígueme. Mire, qué interesante que Pedro volvió a ser llamado por Dios por segunda vez. ¿Será que nosotros en algún momento en el camino nos agotamos, perdemos el norte, perdemos la fe? Posiblemente empezamos tan emocionados en una carrera cristiana, buscando de Dios, leyendo la Biblia, hablando de otros de Cristo, cantando coritos, y tal vez en el camino te empezaste a apartar, empezaste a ver cosas que no le agradaban a Dios, empezaste a pecar, empezaste a hacer otras cosas. ¿Será que Dios tiene que volverte a llamar? ¿Será que Dios tiene que volver a repetirte, hey, yo te voy a decir dónde están los peces, hey, yo soy el que te voy a ceñir? En algún día tú me vas a entender. En esos momentos tú agarras tu camino como tú quieras, pero llegará un día donde tú vas a reconocer de que yo te necesito agarrar de la mano, y no tú agarrar mi mano, sino déjate que yo te dirija. Eso es lo que Dios le estaba diciendo aquí a Pedro. Le dijo, tú me amas. Por 3 veces. Las 2 veces contestó, sí, Señor, yo te amo. Pero la tercera él dijo, te quiero. Porque él había entendido por qué había sucedido todo esto. Que Dios, él decía, ¿por qué si Dios está aquí conmigo? ¿Por qué no me pega? ¿Por qué no me regaña? ¿Por qué no me castiga? Yo lo abandoné, yo lo dejé que muriera. Sí, entiendo que era un plan de Dios, pero ¿por qué yo no estuve ahí con él para defenderlo? Era aquella amargura que él tenía. Por eso que Dios tuvo que volverlo a llamar, tuvo que volverle a enfocar en el camino y decirle, tú, encamínate. Tú cuida mis ovejas, y se pone mejor la situación. Byron Herrera, Dios te bendiga, ¿cómo están? Saludos allá a María, Sarita Milagro, Dios le bendiga también, qué bendición. Mire, esto está tremendo, el último capítulo de Juan. Denme 2 minutitos nada más, no se vayan todavía. Pero mire qué tremendo, porque Pedro está pescando, lo vuelve a llamar el Señor, le dice que si le ama, que apaciente sus ovejas. Ese es el plan que Dios tiene para con él. Dice, sígueme, le dice aquí. Ahora, terminemos esta última parte, y dice, versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguían el discípulo a quien él amaba, a Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado sobre de él, al lado de él, y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro entonces lo vio, le dijo, Señor Jesús,
¿Y qué de este? Ok, veamos esta situación. Pedro, todavía no ha entendido que Dios tiene un plan con él. Él se siente tan mal que ofendió a Dios, que le falló. No sé si ustedes se sentirán así, tal vez que le han fallado a Dios. Uno realmente cuando comete un error grave, uno no quiere volver a la iglesia. Uno no quiere pedir perdón. Se siente un avergonzado, porque eso es lo que el enemigo quiere de cada uno de nosotros, que nos apartemos de sus caminos por la vergüenza. Pero el Señor dice que el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa alcanza la misericordia de Dios. Él desea que tú vengas a sus caminos. Él desea que tú vuelvas, aunque sea que hayas cometido lo que hayas cometido. Él te perdona. Él es el único que puede perdonar pecados, el único que puede restaurar tu vida. Y este hombre se sentía tan mal, tan ofendido, tan deprimido, porque no podía él creer que Jesús le estaba volviendo a decir, sígueme. Él decía, no, ¿cómo me va a contar él entre sus discípulos? ¿Cómo? Entonces él venía caminando, y Jesús, ya que le había dicho a él que él apacentara sus ovejas, le estaba dando el privilegio a él de ser el líder. Él mismo se reconoció, pero aquí está Juan, y Juan es uno de los discípulos amados. Se recostaba a Jesús, le contaba sus cosas. Entonces él le pregunta, ¿y este qué onda? Como quien dice, ¿no será este mejor? Este ha estado contigo siempre. Recuérdese que este discípulo estuvo a los pies de la cruz con María, su mamá, y la otra María, y estaban llorando por Jesús. Y él le dijo, hijo, ahí tu mamá, y madre, ahí tu hijo. O sea que él sí estuvo a los pies de Jesús, él sí lo siguió, porque Jesús amaba a él y él lo amaba a Jesús. Pero Pedro decía, yo no me merezco esto, se lo merece este que ama a Jesús. Oh, mi hermano, esto es para ti, escúchame bien, no te vayas, por favor, un minuto, no te vayas, porque esta es la palabra. No es quién es el más bonito, no es quién es el que más escuela tiene, no es el que más ha pecado, es en el que Dios tiene misericordia, es el que Dios escogió. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Si Dios tiene un plan contigo, ¿por qué andas huyendo? ¿Por qué andas de arriba para abajo? El hijo pródigo agarró sus cosas, le dijo a su papá, me voy. Pero cuando regresó el papá lo estuvo esperando, con los brazos abiertos. Por favor, no le escuches al enemigo que te dice Dios no te va a perdonar, que ha sido tan grande lo que has hecho que no tendrás perdón de Dios. Mentira del diablo, Él te espera con sus brazos abiertos. Él dijo que perdonaba tus pecados, los que cometiste y los que te son ocultos. Él perdona tus iniquidades. Iniquidades son patrones de vida que tú llevas, que te hacen pecar. Él ha perdonado todo en tu vida. Esos son tiempos donde tú tienes que reconocer esta palabra. Él te está llamando y te está diciendo, no importa si te alejaste, no importa si perdiste el camino, el norte. Yo tengo un plan contigo y yo soy el que te necesito a ti. No eres tú el gran, porque había uno que amaba a Dios más. Pero no era él, era Pedro el que él quería. Por eso él le contesta aquí y le dice, Jesús le dijo, si quiero que él, si quiero que el que quede sea que yo venga, ¿qué a ti? O sea, si yo quiero que él sea, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. O sea, el plan es contigo. Este dicho se extendió entonces entre todos los hermanos. En aquel discípulo no morirá, pero Jesús no le dijo que no morirá, sino que quien en él puede hasta que yo venga. ¿Quién a ti? O sea, eso se empezó a repetir, ¿verdad? El de ¿qué te importa a ti? Es contigo el que tengo un plan. Entonces este discípulo que da testimonio de estas cosas y escriba estas cosas, Juan, sabemos que su testimonio es verdadero. Y en aquel día Jesús hizo muchas otras cosas que no se podrían escribir en todos los libros del mundo. Amén. Y ahí termina el capítulo. Mire, qué tremendo, mis hermanos. Una historia de restauración, una historia que termina con un final feliz, vamos a decirlo así, porque Dios perdona. Él tiene un plan contigo. Si Dios tiene algo contigo, no corras. Aunque tú hayas hecho lo más malo del mundo, aunque tú estés en el lodo cenagoso, aunque tú dices ya no hay salvación para mí, aunque tú digas, ¿cómo Dios me va a perdonar de esta que hice? Le ofendí, le grité, le dije cosas malas. Pedro sabe que él dijo malas palabras acerca de Jesús. Él maldijo a Jesús con sus palabras cuando él estaba apartado, cuando Jesús le dijo 3 veces me vas a negar. Con malas groserías habló de Dios. ¿Cómo él se sentía horrible cuando le había dicho al Señor, yo voy a dar mi vida por ti, yo me voy preso contigo? Sacó la espada y lo defendió. Salió huyendo. No estuvo ahí ni siquiera para ir a rescatar el cuerpo. Entonces él no se sentía bien. ¿Cómo Dios me está volviendo a llamar a que haga su labor?
para que yo sea la base. Como dijo Pedro, tú vas a ser la piedra angular, tú vas a ser la base de lo que va a salir de acá. Y lo vemos más adelante en Hechos, como lo leímos en el mes pasado, cuando Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo y predicó y 3,000 personas vinieron y Pedro fue uno de los punta de lanza que fue los que cuidaron a la iglesia, a los discípulos en el tiempo que no estuvo Jesús. Así que mis hermanos, hay bendición para ti. No pienses que todo se acabó porque le fallaste a Dios. Dios tiene misericordia, Él quiere que vuelva a sus caminos, porque hay una labor, hay un propósito que tú tienes que cumplir. Y puede que no sea tener casas, tener dinero, tener fama, no, puede ser otra cosa. Todo lo demás Dios lo va a añadir, pero vuelve, arrepiéntete, pide perdón a Dios y Dios te encaminará, te levantará, te pondrá más alto, porque no es de quien los otros queramos, sino que es el que Dios quiere. Así que ánimo, mi hermano, no temas porque Dios está contigo. Ahí nuestro hermano Byron nos dice amén, gloria a Dios, recibo la palabra con todo mi corazón. Hermano él dice buena palabra, pastor, lo único malo es su camisa, jajaja, Dios le bendiga. Bueno, estaba inspirado, lástima que a la próxima me pongo una camisita blanca ahí, con líneas negras, para que sea todo Dios real y me escuche. Pero yo sé que escuchaste la palabra. Wow, qué inspiración, de verdad. Fue el Espíritu Santo el que dio esta palabra para ti. Espero que tú hayas recibido esta palabra. Ahora seguimos con nuestro libro. Aquí nos da una porción para que nosotros escribamos, después de leer el capítulo, qué versículo nosotros encontramos que fue el versículo que nos bendijo. Entonces, el versículo que a mí me bendijo fue el versículo 25. Entonces, mi versículo es, y hay muchas cosas que hizo Jesús que si se escribieren por una, ni en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir, porque fue tanto lo que Dios hizo por ellos. Entonces pido en oración que Dios haga muchas cosas grandes en medio de nosotros. 2, peleo contra la división de las familias y de las iglesias para que dejen de hacer la voluntad de Dios. O sea, peleo contra ese espíritu de división. Y profetizo que veré cosas grandes y hechas por el Señor, porque Él se glorificará y a Él será la gloria por los siglos de los siglos. Así que mis hermanos, damos la gloria al Señor por esta palabra tan hermosa. Los felicito, un aplauso para ustedes si va leyendo conmigo capítulo por capítulo. Hoy usted terminó su 7º libro del año. Vamos caminando poco a poco. Mañana empezaremos en Génesis. Hay un propósito por el cual vamos a empezar en Génesis, pero vamos a saltar de ahí, de Juan. Vamos a regresar a Génesis para hablar un poquito acerca de lo que son las familias, el amor que Dios tiene para la familia. Así que mañana empezamos Génesis, no se lo pierda. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, tenemos nuestra escuela bíblica virtual. Hoy estaremos hablando de las cosas que pasaron después del rapto. Así que por favor, si usted quiere estar con nosotros y aprender un poco de escatología, conéctese, mándeme ahí el inbox para que le mandemos la invitación y usted pueda conectarse con nosotros y así aprender más de la palabra del Señor. Les aseguro que no voy a estar esa camisa para que así no tengan esa pena, esa distracción, sino que puedan glorificar el nombre del Señor. De hecho, para todos los madrilistas que están por ahí, que dicen que mi Dios es real, pues yo siempre les digo a ellos con mucho cariño, así como Jesús estaba aquí, Jesús está en mi barca. Así que ánimo, que todos tenemos un poquito de Dios en nuestro fútbol. Que Dios les bendiga, les guarde y por favor manténganse en sintonía con nosotros. Prontamente estaremos abriendo nuestros servicios. Estamos ya preparándonos, limpiando todo para la gloria del Señor. Así que les felicitamos por estarse uniendo a través de las redes sociales para continuar como iglesia. Les amo, les bendigo y les deseo que tengan una feliz tarde. Bye bye.